Somos la voz de la misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, 94.9 FM, presenta Reflexiones con el Padre y psicoterapeuta José Gregorio Duque. El Evangelio Terapia de Amor. Que el Señor nuestro Dios, que es infinito amor y misericordia, les siga bendiciendo. El Espíritu Santo nos ilumine para poder entender su gracia, su hermosura, para poder entender un poco esa complejidad de su misterio que nuestra mente, pues por naturaleza humana, no puede comprender. Y que nuestra Madre, la Virgen Santísima, la llena de gracia, la bienaventurada, nos siga guiando hacia Él, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a reflexionar es muy importante. ¿En qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? En estos días, compartiendo un poco una reflexión con un grupo de personas, hacía esa pregunta, nos hacíamos esa pregunta, ¿en qué Dios creemos? Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto, Moisés ve que hay una zarza, un arbusto que está ardiendo y que no se consume. La curiosidad lo lleva, pero es el llamado del Señor el que precisamente le lleva a estar allá. Dios le dice qué es lo que quiere de él. En pocas palabras, quiero que seas mi instrumento. Y eso es lo que va a hacer Moisés, instrumento de Dios. Ser instrumento de Dios es hacer su voluntad. Moisés va con la misión, pero hay un interrogante. Señor, cuando me pregunten, ¿quién me envía? ¿De parte de quién voy? Entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese yo soy quiere decir no hay más, no hay otro. Soy el único. Soy el único. El yo soy es ilimitado. O sea, hay poder, hay personalidad, hay autoridad, hay autonomía. El yo soy. El yo soy. El yo soy te envía. Eso quiere decir, va a la presencia del faraón. El faraón en ese tiempo se tenía como Dios y Dios le está diciendo, con esto que le envía, estoy por arriba de ti. Tú no eres nada, yo estoy por arriba de ti. Entonces se nos dice claramente que no hay otro Dios, es el único Dios. Y dice también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No hay otro Dios, dice, no hay otro. Soy el único Dios. ¿Qué pasa entonces con nosotros y por qué hacíamos esa reflexión? En la lectura de ese día, el Salmo nos invitaba a repetir y a decir, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y más adelante se nos decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Le decía yo a las personas, qué lamentable que la mayor parte de los cristianos se han convertido en loros espirituales, en repetir frases de la Biblia, repetir palabras de la Biblia, repetir oraciones, repetir rezos, repetir. Escucha y repite, pero no internaliza. Entonces le decía yo a las personas, ¿qué significa aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? Entonces fíjense que dentro de la iglesia, en la celebración, todos repetían, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero al salir del templo, ¿cómo se queda ese aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? Entonces, era tomar conciencia de que era solamente repetir una frase, pero que no en ningún momento estoy dispuesto a hacer la voluntad del Dios en el que yo digo creer. Eso quiere decir que no creo, y es un acto de humildad, es un acto de sencillez, es un acto muy hermoso ante Dios, que yo pueda decir, Señor, yo creía que creía en ti, pero he visto que no creo en ti, porque si yo creyese en ti, mi vida sería totalmente diferente.
Si las personas que decimos creer en ti, verdaderamente creyésemos en ti, la humanidad sería diferente. No estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando, pero no creemos en ti. Entonces, si no creemos en Dios, ¿en quién creemos? Hay una parte muy importante que desde siglos atrás se ha venido manejando con varios filósofos. Incluso el marxismo entra a jugar un papel muy importante en eso: la muerte de Dios. El eliminar a Dios de la conciencia del ser humano, eliminar a Dios de la realidad del ser humano. ¿Por qué? Porque si el ser humano verdaderamente cree en Dios, entonces no podemos manipular al ser humano. Entonces el ser humano no pierde la dignidad. Si el ser humano cree en Dios, el ser humano no se rebaja. Si el ser humano cree en Dios, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces el ser humano sería un ser de amor, no de odio, no de rencor, no de mezquindad, no de egoísmo. Pero entonces el hombre, con el paso del tiempo y con la autonomía y la autoridad que se le ha dado, se lo dan las otras personas o se la da él mismo, el hombre se ha hecho un ser egocéntrico, un ser ególatra. El hombre se ha hecho su propio Dios. Y fíjense que eso ha sucedido con nosotros desde el principio. Eso ha sucedido con nosotros. Recordamos precisamente el paso del pueblo de Israel por el desierto, en el momento que Moisés sube a tener ese encuentro con Dios, donde se le da las tablas de la ley, como el pueblo se hizo su propio Dios. Y la sorpresa de cuando Moisés baja, porque Dios le comunicó, porque el pueblo se ha dado la vuelta, el pueblo me ha dado la espalda. Entonces el pueblo se creó su propio Dios. ¿Por qué? Porque queremos un Dios a nuestra medida. Entonces, o me convierto yo en mi propio Dios, convierto a otros en Dios, convierto cosas en Dios. Pero lamentablemente no es porque no tenemos un Dios. Claro que sí lo hay, pero yo quiero un Dios a mi medida. Yo quiero un Dios a mi conveniencia. Yo quiero un Dios que pueda decir sí a mis caprichos. Un Dios que no me condene. Dios no me condena, pero un Dios con el que yo no me sienta condenado. Un Dios con el que yo me sienta no libre, sino libertino. Un Dios con el que yo no tenga responsabilidad ni conmigo mismo. Entonces, lamentablemente, el ser humano se ha hecho su propio Dios. Y eso, pues, es una realidad que, repito, lamentablemente la estamos viviendo mucho actualmente. Es importante que cada uno de ustedes, cuando haga el Padre Nuestro, al recitar el Padre Nuestro está muy cargado del Dios que es amor, es una reflexión, es una oración, es un ponerme enfrente de ese Dios que es Padre, que es amor, que es misericordia, que es todopoderoso, que es perdón, que es bondad infinita. Ese Dios que es tan todo, y debe ser tan todo para mí, que por eso digo, venga a mí tu reino y hágase en mí tu voluntad. Entonces fíjense que la mayor parte de las personas, ¿cuántas veces nos repiten el Padre Nuestro? Hasta dónde verdaderamente son conscientes de ese Dios Padre, de ese Dios, hasta dónde verdaderamente son conscientes de que creer en Dios significa: aquí estoy para hacer tu voluntad, y que se haga verdaderamente, que se haga. Pero claro, la voluntad de ese Dios no va muchas veces, la mayor parte de las veces, con mi voluntad. Porque yo quisiera que Dios me diera esto, porque Dios quisiera que Dios me hiciera aquello, porque yo quisiera que Dios castigara a esa persona, porque Dios tiene que ser justo, porque yo quisiera que Dios, a mí que soy bueno, a mí que me porto bien, a mí que voy a misa, a mí que tal cosa, Dios me regalara, Dios me colocara como en una cápsula de cristal donde no me toque absolutamente nada. Porque si algo me toca, porque si no se me complace, entonces, Dios, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estás? ¿De qué sirve creer en ti?
No hace mucho llega a la parroquia una hija con una señora, su mamá, ya una señora de 71 años. Y la señora perdió la fe. La señora perdió la fe. ¿Por qué perdió la fe la señora? Porque por atracar a su esposo, que era taxista, le quitan la vida. Matan al esposo. Entonces esa mujer estaba tan enardecida, tan molesta, tan indignada con el Dios en el que ella decía creer, que hasta ahí le llegó la fe, porque ella no podía creer, eran sus palabras, ella no podía creer en un Dios que de qué le sirvió a ella tantos años en la iglesia, de qué le sirvió a mi esposo tantos años en la iglesia, de qué nos sirvió a nosotros pertenecer a X movimiento, de qué me sirvió a mí orar, de qué me sirvió. Entonces, por lo tanto, yo no puedo creer en ese Dios que hace el mal, fíjate, hace el mal. ¿Qué concepción tan pobre tiene o tenía esa persona? ¿Qué concepción tan pobre? Cuando yo entré al seminario, yo entré jurando, creyendo que yo creía en Dios. Cuando comienzo la teología, para mí fue una situación terrible, una crisis muy fuerte. Y bendito sea Dios, tuve un director espiritual muy bueno, porque yo tuve que confesarme y me daba miedo confesar eso, me daba pavor confesar eso porque creía que era un pecado muy grave, un pecado súper mortal, el decirle al director espiritual: Padre, yo creía que creía en Dios, pero al ir revisando su palabra, al ir estudiando y conociéndolo a Él, me di cuenta que no creo en Él. Me da miedo decirlo porque no sé, ante Dios, eso de estoy en el seminario y no creo en Dios, no creo. Tuve que reconocerlo. Por eso les digo, es un acto de humildad, es un acto de pedirle al Espíritu Santo la gracia de poder asumir conscientemente: yo no creo en Dios. ¿Y por qué no creía en Dios? ¿Por qué decía que no creía en Dios? Y me preguntaba el director espiritual: chico, ¿por qué dice que no crees en Dios? Padre, porque nada de lo que yo leo, nada de lo que yo he escuchado en la palabra ha sido importante para mí. Ha sido más importante mi capricho, ha sido más importante mis deseos, mis complacencias, ha sido más importante mi voluntad. He hecho caso omiso a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces he dicho en las oraciones: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? ¿Y cuántas veces he recitado el Magnificat, donde escucho y repito de nuestra Madre la Virgen Santísima: y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? María creyó, María no dudó. Solamente se cuestionó eso de ¿cómo voy a tener un hijo si ni siquiera he tenido relación con hombre? Y el ángel explica. Entonces, después que el ángel le explica, María no se complicó porque creía. Y entonces, he aquí la esclava del Señor. Cúmplase según lo que me has dicho. Entonces fue una cosa tan espectacular, de verdad fue un regalo de Dios reconocer que no creía en Él. Y entonces comenzó en mí un proceso que todavía está. El empezar a creer en Él, el empezar a conocerlo a Él, el empezar a enamorarme de Él. Y quiero finalizar este tema para que entendamos mejor esto de en qué Dios creo, en qué Dios creemos, con las palabras del apóstol Pablo. Y yo quiero que estas palabras las ubiquen en la Biblia, las hagan parte de ustedes durante varios días, las reflexionen, hagan como la vaca, el toro, puedan rumiarla, o sea, exprimirla hasta sacarle todo. Dice el apóstol Pablo, y eso me cuestionó a mí bastante en ese tiempo: es difícil conocer a Jesucristo y no amarlo. Es difícil amarlo y no seguirlo. Es difícil seguirlo y no servirlo. En pocas palabras, es difícil verdaderamente abrirme al Señor y no creer en Él. Si no creo es porque no me he abierto. Si esas palabras de Pablo no resuenan en mí es porque no me he abierto, para que ya después podamos decir
y es nuestro caminar, y es nuestro fin, y es nuestro punto de todo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Querido hermano, querida hermana, demos gracias a nuestro Dios, que es amor y misericordia, porque nos ama de tal manera que nos conoce, y conociendo que no creemos en Él, nos sigue amando, y nos sigue tendiendo la mano, y nos sigue ayudando. Demos gracias a ese Padre que es misericordioso, que nos ha dado a su Hijo hermoso, que igualito nos ama, nos sigue amando de tal manera que dio su vida definitivamente por nosotros. Y las veces que tuviera que repetirlo, Él lo haría. Y las veces que tuviese que pasar por la pasión, Él lo haría. Él lo haría. Porque nos ama, nos conoce. Entonces, que esta pequeña reflexión te sirva para preguntarte verdaderamente, ¿en qué Dios creo yo? ¿En qué Dios estoy creyendo yo? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu Dios. Ahí está tu Dios. Que el Espíritu Santo siga iluminando tu vida, tus pasos. El Espíritu Santo te disponga para que puedas vivir esa realidad de Jesús en ti. Y nuestra Madre siga caminando contigo hacia Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Se les bendice. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó Reflexiones con el Padre y psicoterapeuta José Gregorio Duque. El Evangelio, terapia de amor. Sigue en compañía con el amor de Dios.